la causa saharaui nos invita a tener en cuenta eso. Y como les decía con Florencia, lo hemos conversado ya también con interés no solo político, sino también teórico, como eso se expresa en la política exterior uruguaya y en la proyección internacional del Uruguay, no solo como Estado, sino también en la sociedad uruguaya. Entonces, bueno, luego de esta breve introducción, quiero por último hacer los agradecimientos y algún anuncio, ya que estamos en la primera actividad del año de la Fundación. Bueno, anunciarles que estamos previendo para finales de mayo la cena anual de la Fundación. Les van a hacer llegar la comunicación por las vías habituales, pero ya estamos previendo que a fin de mayo sea la cena anual de la Fundación, que como muchos de ustedes saben es la principal vía de financiación que tenemos en esta casa, y también siempre es una muy buena oportunidad para encontrarnos y poder charlar mano a mano en torno a una comida, a una mesa. Entonces, bueno, que lo vayan teniendo en cuenta para esas fechas. Y en segundo lugar, agradecer especialmente a la Red Humanista Capítulo Uruguay, disculpas, Red en Defensa de la Humanidad Capítulo Uruguay, que nos está ayudando con el registro, en este caso el registro fílmico de la actividad, pero es una institución con la cual tiene mucho contacto la Fundación, varios integrantes de la Fundación, así que bueno, agradecerle a la Red de Defensa de la Humanidad Capítulo Uruguay, en particular a Gabriela, que se está haciendo cargo de la filmación. Pero bueno, sin más, la idea es que haga ya una presentación inicial de Mohamed Salem y luego a dar unos comentarios de Florencia y hacemos una red una serie de comentarios y abrimos el micrófono para comentarios y preguntas. Perdón, lo último, agradecer como siempre a las autoridades. Vamos a tener aquí al embajador de la República Saharaui en Uruguay, a quien me acaban de presentar. ¿Cómo se llama? Shivani Abbas. Nomenclatura, disculpas. Pero bueno, le agradecemos mucho su presencia aquí y le transmitimos nuestra solidaridad con la causa saharaui de parte de la Fundación. Bueno, dejo la palabra a Mohamed entonces. Muchas gracias, Diego. Primero agradecer a la Fundación Vivian Trías por darnos esta oportunidad de hablar y de explicar un poco la cuestión del Sáhara Occidental, del conflicto y de la lucha del pueblo saharaui. Y bueno, agradecer vuestra presencia, que seguramente a través de lo que podamos decir nosotros, Florencia, y algo relacionado con el tema de la cuestión saharaui, seguramente será importante tenerlo y poder conocer de primera mano, digamos, cuestiones relacionadas con la lucha del pueblo saharaui y con la causa saharaui en general. Hace 10 días, el 27 de febrero, se cumplía el 47 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, y en 2 meses estaremos celebrando el 50 aniversario de la fundación del Frente Polisario, Frente Popular de Liberación de Sagia el-Hamra y Río de Oro, el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Y en esta tarde, en esta noche, quiero agradecer y recordar, rendir un sentido homenaje a los hombres y mujeres que dieron comienzo a nuestra lucha y asegurarles que con su espíritu continuamos por la senda que han trazado hasta lograr nuestro objetivo fundamental, que es la libertad y la independencia de nuestra patria. Desde entonces, desde 1973, que empezó la lucha armada, casi medio siglo, la libertad sigue ausente y la lucha aún no ha terminado. El problema del Sáhara Occidental está clasificado desde los años 60 como un tema de descolonización. España, que era el país colonizador, abandonó el territorio entregándoselo a Marruecos y a Mauritania sin aplicar las resoluciones de Naciones Unidas
que exigían la celebración de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo que habitaba el territorio pudiera elegir su destino. Y en 1975, Marruecos y Mauritania, en violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, invadieron y ocuparon militarmente el territorio, apoyados en los llamados acuerdos tripartitos de Madrid, con los que España cometió su traición al pueblo del Sáhara Occidental. El 27 de febrero de 1976 se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática tras la retirada de España, y la guerra que había comenzado entonces en 1923 contra el colonialismo español continuaría contra Marruecos y Mauritania. Mauritania, 3 años después, fue derrotada y terminó reconociendo al Estado saharaui, a la República Saharaui. Tras una guerra que se prolongó por más de 16 años, las dos partes, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, aceptaron un plan de arreglo elaborado en 1990 por las Naciones Unidas y por la Organización de la Unidad Africana para resolver pacíficamente el conflicto a través de un referéndum de autodeterminación justo y libre que permita al pueblo saharaui elegir su destino. Para ese fin, el Consejo de Seguridad autorizó el envío de una misión conocida con el nombre de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO. El alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre del 91 con el objetivo de que el referéndum se celebrase en el siguiente año, en febrero del siguiente año, en el 92. La tarea de llevar a cabo el plan de paz le fue encomendada a Héctor Grosse-Spiel como representante personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Sin embargo, desde los primeros meses de su misión, el político y diplomático uruguayo supo que Marruecos no albergaba ninguna voluntad de cumplir con lo que había prometido. Han pasado 32 años y aquella certeza que tuvo Grosse-Spiel se hizo más evidente con el paso de los años. Marruecos ha ido poniendo obstáculos de todo tipo. Continúa rechazando cumplir el plan de paz firmado con el Frente Polisario y sigue dilatando el proceso y ganando tiempo mientras espera y trabaja para hacer que los vientos de estos convulsos momentos soplen a su favor, mientras la comunidad internacional sigue sin reaccionar al comportamiento marroquí y su incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Marruecos sigue entorpeciendo cualquier intento de solución, inventando nuevas trabas para seguir retrasando el cumplimiento de la justicia, la legalidad y el derecho internacional. A finales de los años 90, cuando ya había quedado definido el cuerpo electoral que la MINURSO había censado, Marruecos le quedó claro que el resultado del referéndum de autodeterminación en el que participarían 86.000 personas con derecho a votar nunca le resultaría favorable, y prácticamente decidió abandonar sus compromisos y comenzó a retrasar, a posponer y a poner más obstáculos hasta el límite de rechazar cualquier solución que no sea una autonomía bajo su soberanía. Y en su afán de seguir ignorando la legalidad internacional y de los acuerdos firmados con el Frente Polisario, Marruecos, el 13 de noviembre de 2020, comete un ataque contra manifestantes civiles saharauis, violando de esta manera el alto el fuego y provocando el retorno a la guerra al territorio. En octubre de 2020, civiles saharauis organizaron unas protestas pacíficas frente a la brecha ilegal del Guerguerat, en el suroeste del Sáhara Occidental. Los manifestantes saharauis pedían a la MINURSO, la misión de Naciones Unidas creada para llevar a cabo el referéndum, que cumpliera con su misión. Reivindicaban el derecho del pueblo saharaui a la libertad, el cese de la ocupación ilegal, el cese del saqueo de los recursos naturales saharauis. Le pedían a la MINURSO el cierre definitivo de la brecha de Guerguerat y que deje de mirar a otro lado mientras Marruecos esquilmaba el territorio e inundaba el continente con drogas. Los manifestantes saharauis cerraron la brecha y montaron su campamento en una zona del territorio liberado. Fueron más de 20 días de protestas hasta que el ejército marroquí, el 13 de noviembre de 2020, atacó violentamente a los manifestantes, violando el acuerdo de alto el fuego, lo que obligó al ejército saharaui a responder
y a intervenir para defender y poner a salvo a los saharauis. De este modo, y después de casi 30 años de inoperancia y fracaso de las Naciones Unidas y su proceso de paz, retornaba la guerra al territorio. Desde el punto de vista del derecho internacional, el problema del Sáhara es un tema claro de descolonización. En 1975, Marruecos apeló al Tribunal Internacional de La Haya para reivindicar el entonces Sáhara español. Y en su sentencia, el tribunal dictó que no existía ninguna demostración de vínculos de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental por una parte y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano por la otra. La Corte no encontró motivos para no aplicar la resolución 1514 en lo referente a la descolonización del Sáhara Occidental y la libre determinación mediante la expresión libre de la población saharaui. Desde 1975, año tras año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación. Desde 1966, año tras año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión, exige la descolonización del territorio del Sáhara Occidental. Desde el comienzo de la invasión del territorio, la Organización para la Unidad Africana, primero, y la Unión Africana, después, han exigido la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y en sus últimas resoluciones, la Unión Africana pide a la República Saharaui y a Marruecos, como Estados miembros de la Unión, sentarse a dialogar para llegar a una solución que permita la autodeterminación del pueblo saharaui. El Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 dictaminó que cualquier acuerdo comercial con Marruecos no debe incluir al Sáhara Occidental porque no forma parte del territorio de Marruecos. El 27 de febrero de 2018, el Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba otra sentencia dando la razón al pueblo saharaui al afirmar que los acuerdos de pesca de la Unión Europea con Marruecos no son aplicables al territorio del Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes a este porque no forma parte de Marruecos. El Tribunal de Justicia también de la Unión Europea sentenció a finales del mes de septiembre de 2021 a favor del Frente Polisario al anular los acuerdos de pesca y todos los acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y Marruecos que afectaban al territorio del Sáhara Occidental. Ciertamente hay una infinidad de resoluciones de organismos internacionales que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La situación actual de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y la violación de los derechos humanos. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, desde los primeros días de la invasión, Marruecos comenzó una política de exterminio contra la población saharaui. Cientos de hombres, mujeres y niños fueron ejecutados, enterrados vivos, lanzados desde helicópteros, en vuelo, torturados, y la represión sigue hasta nuestros días. La Organización Saharaui de Familiares de Presos y Desaparecidos tiene cifrados más de 500 saharauis que continúan en paradero desconocido. Marruecos los secuestró y los desapareció para siempre. Los reclamos de las organizaciones internacionales humanitarias no han sido escuchados y los familiares de estas personas no han tenido la más mínima respuesta del régimen marroquí sobre el paradero de sus seres queridos. Los tribunales de Marruecos, en su escalada de impunidad y permanente violación de los derechos del pueblo saharaui, continúan sentenciando a duras penas de prisión a los activistas saharauis que participan en manifestaciones donde se reivindican los derechos del pueblo saharaui. Sus condenas se basan siempre en pruebas falsas y en confesiones obtenidas bajo la tortura. Como lo que ocurrió en el campamento de Gdeim Izik, cuando en 2010 más de 20.000 personas residentes del territorio ocupado por Marruecos plantaron sus jaimas a 15 kilómetros de la ciudad de Laayoune, la capital del Sáhara Occidental, para protestar por la discriminación que sufre la población saharaui en su propio territorio. El ejército marroquí, junto a otras fuerzas de represión del régimen, asaltó el campamento de manera violenta, quemaron las jaimas y destruyeron todo. Cientos de saharauis fueron encarcelados y entre ellos
los 24 presos políticos que Marruecos condenó a duras penas en un juicio ilegal e injusto. La verdad es que Marruecos no puede juzgar siendo un país ocupante. No tiene derecho a juzgar a los ciudadanos del país que ocupa, que reprime y que tortura. En las condiciones actuales de ocupación del Sáhara Occidental, ningún juicio a ciudadanos saharauis por parte de Marruecos puede considerarse legal. La situación de ocupación implica la aplicación del derecho internacional humanitario y Marruecos evidentemente no ha movido ni un solo dedo por cumplir con ese derecho. De lo que se debe hablar es de las injustas condenas dictadas de manera arbitraria contra los ciudadanos saharauis. Los 24 presos políticos de Deir Izik fueron detenidos, torturados y condenados debido a su reivindicación pacífica del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y porque junto a muchos miles de saharauis decidieron alzar su voz contra la represión, la injusticia y la marginación que sufren en el territorio ocupado. Abogados internacionales señalan que los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes son personas protegidas en el sentido del artículo 4 del Cuarto Convenio de Ginebra y debería, por tanto, serles aplicado el derecho internacional humanitario que prohíbe condenar a una persona protegida como consecuencia de un proceso irregular caracterizado principalmente por tomar en consideración las confesiones obtenidas o firmadas bajo la tortura. Marruecos, como es habitual, ha hecho caso omiso a estas demandas, como lo ha hecho a lo largo de cerca de 48 años de ocupación del territorio, con todas las resoluciones internacionales y con las reivindicaciones legítimas del pueblo saharaui. Marruecos mantiene la persecución y el acoso sobre los activistas y militantes saharauis, los tiene bajo una vigilancia constante y en su mayoría han sufrido los horrores de la represión del régimen, torturas, violaciones, desapariciones, mientras la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental se encuentra maniatada por el Consejo de Seguridad y en especial por Francia, que ha impedido que la misión pueda tener un componente de vigilancia de los derechos humanos. Por ello, Marruecos tiene vía libre para persistir en cometer sus atrocidades en el Sáhara Occidental, mientras el mundo se dedica a mirar a otra parte. La militante saharaui defensora de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, Sultana Ibrahim Hayyar, al igual que su familia, ha sufrido desde el comienzo de la guerra el asedio constante de los aparatos de seguridad marroquíes, por alzar sobre la azotea de su casa en Bujador la bandera de la República Saharaui. Simplemente por alzar una bandera ha sufrido por más de 2 años del acoso y de la violación de sus derechos. Ella y su hermana han sido violadas, agredidas y humilladas en su propia casa, han sufrido varios intentos de envenenamiento y el objetivo era acabar con ellas. Ellas reclaman o claman por la justicia y por la libertad, pero solo reciben golpes y maltratos por los matones del régimen ocupante. Marruecos mantiene un férreo control sobre las ciudades saharauis ocupadas y sobre los ciudadanos saharauis, impidiendo las visitas al territorio de observadores, periodistas o activistas de derechos humanos. El territorio saharaui está prohibido para quienes defienden la libertad o para quienes simplemente quieren conocer la realidad que vive el pueblo saharaui bajo la ocupación. Marruecos solo permite visitas que puede controlar y guiar hacia lo que el régimen marroquí quiere mostrar. En este tema, realmente en casi todo lo que concierne a la trágica situación que sufre el pueblo saharaui, España tiene mucho que ver. España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental porque, según las Naciones Unidas, los acuerdos de Madrid, a través de los cuales España cedía la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, no transfirieron la soberanía sobre el territorio ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente. España, aunque haya renunciado a sus responsabilidades respecto al territorio saharaui, legalmente sigue siendo la potencia administradora mientras no concluye el proceso de descolonización. Sin embargo, después de tanto tiempo, el Estado español sigue inmutable ante el dolor y las reclamaciones de los saharauis y se ha puesto prácticamente
del lado del ocupante marroquí, apoyando la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental, calificándola como la mejor de las soluciones. En el año 1958, el Sáhara Occidental pasó a ser provincia y considerarse territorio español. En el Sáhara Occidental, España tenía la obligación de llevar a cabo la descolonización del territorio. No tenía la potestad de transferir la administración del territorio a terceros países. Por tanto, los acuerdos tripartitos de Madrid son nulos. Marruecos no se encuentra incluido en el listado de potencias administradoras de los territorios no autónomos y España sigue siendo la autoridad de jure. La postura del gobierno español de Pedro Sánchez, apoyando la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, contrasta con su entusiasmo y su presteza a defender la soberanía de Ucrania ante la invasión de Rusia. No es lógico que una potencia abandone su responsabilidad en la tragedia de un pueblo y de su territorio que ha colonizado cerca de un siglo y con el que ha establecido lazos culturales, sociales y afectivos. No es lógico defender la autodeterminación y el derecho internacional en Ucrania y hacer lo opuesto en el Sáhara Occidental. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se contradice de lleno con la responsabilidad jurídica, histórica y moral de España hacia el pueblo saharaui y con la tradicional posición de las fuerzas políticas y de los pueblos de España y de su sociedad civil. La situación actual del conflicto y la intensificación de la lucha armada. En este pasado mes de enero de 2023 tuvo lugar el 16º Congreso del Frente Polisario bajo el lema Intensificar la lucha armada para expulsar al invasor y culminar la soberanía. El Congreso del Frente Polisario se ha celebrado en circunstancias nacionales excepcionales marcadas por la guerra, por la lucha armada contra la ocupación marroquí reanudada el 13 de noviembre de 2020 en aplicación del derecho legítimo a la autodefensa para contrarrestar las acciones de agresión cometidas por el Estado ocupante y su violación del derecho del acuerdo del cese el fuego. En este sentido se destaca la respuesta masiva de todos los sectores del pueblo saharaui al llamado de la lucha armada, en clara expresión de su adhesión a la opción de intensificar la resistencia hasta la consecución de la liberación y la instauración de la soberanía sobre todo el territorio nacional. En el contexto regional está caracterizado por una clara voluntad marroquí de agravar la situación, mediante la implicación en su agresión de empresas e intereses extranjeros, incrementar las tensiones y atentar contra la estabilidad de los países y la seguridad de sus pueblos.